Parte 2 de la ayudantía para la prueba uno. Vamos a ver ahora la evaluación en hablante tardío y retraso del lenguaje. Aquí es muy importante entender que hablante tardío, retraso del lenguaje y late talkers son sinónimos, por lo que si escuchan cualquiera de esas tres, sepan que son sinónimos y no se confundan. ¿Ya? ¿Qué es lo que caracteriza a un hablante tardío? Que la trayectoria del desarrollo lingüístico es bajo a lo esperado para su edad, sin la presencia de alguna disabilidad o retraso del desarrollo psicomotor. Se identifica entre los 18 y 30 meses, especialmente con retraso en el vocabulario, crecimiento lento del vocabulario y un inicio tardío en la combinación de palabras. ¿Ya? Como referencia aquí yo puse que a los 18 meses debe surgir la explosión, digamos en un desarrollo normotípico. Sin embargo, en un hablante tardío esto es mucho más tarde. Es más prevalente en hombres versus que en mujeres, y esto podría estar influenciado por el uso de pantallas. Estas son algunas de las relaciones que vieron en clases, que nos dice que con hasta 2 horas de uso diario de pantallas, a la edad de 1 año, los niños tenían un 61% más de probabilidades de tener retraso del lenguaje a los 2 años, con 2 a 4 horas de uso diario de pantallas. En la edad de 1 año también, los niños de 2 años tenían el doble de probabilidades de tener un retraso de lenguaje, y con más de 4 horas de uso diario de pantallas, los niños de 2 años tenían 5 veces más probabilidades de tener un retraso de lenguaje. También es importante que manejen que existen factores protectores, tales como la lectura compartida diaria, oportunidades del juego informal y el sala cuna o jardín infantil. Siguiendo con la caracterización de hablante tardío, aquí está separado por componente principalmente, y también se describe el juego y los gestos. A nivel fonológico fonético se utilizan menos sonidos del habla para su edad y muestran patrones atípicos de errores en el habla. En morfosintaxis, dependiendo de si son persistentes o no, los persistentes presentan menos complejidad gramatical y longitud media del enunciado significativamente menor. Las expresiones verbales son más cortas y menos complejas gramaticalmente. Y a nivel pragmático existe un retraso en el uso de gestos simbólicos a nivel comunicativa, y por tanto tienen menos intención comunicativa. Hablando de lo léxico, usa menos verbos y nominales, pero mucho más adjetivos y preposiciones, y la comprensión de menos cantidad de palabras. Eso está muy presente en hablantes tardíos, ¿ya? O sea, hay una comprensión de menor cantidad de palabras, además de una ausencia de explosión léxica. Y a nivel del juego, hay un gran desfase, y se ve esto principalmente en el desarrollo del juego simbólico. Se propone que hay dificultades en el uso de la habilidad simbólica de forma espontánea y flexible. Y a nivel de gestos existe una discrepancia relacional, desarrollo gestual, donde hay dificultades en el desarrollo social y emocional. Bueno, un retraso del lenguaje, un hablante tardío, puede ser solo a nivel expresivo o mixto, y alcanza las expectativas de desarrollo del lenguaje correspondientes a la edad, pero estos niños pueden continuar mostrando déficit en el lenguaje en comparación con sus compañeros y utilizan más gestos, compensando la reducción del vocabulario expresivo, y son menos propensos a mostrar retraso en la vertiente comprensiva. Para la evaluación de hablante tardío, lo ideal es que sea en un contexto natural, en el hogar del niño o algún entorno conocido. Se pueden realizar entrevistas a los cuidadores principales, screening, observación directa, muestras de lenguaje, y también se pueden utilizar algunos instrumentos estandarizados como son el RIL-3 y el PLS-5. Pasando al componente fonológico y a la evaluación de este mismo, tenemos algo muy importante que hay que recalcar, que la fonología es equivalente a la forma, ¿ya? Y para entender el procesamiento fonológico tenemos este mecanismo
de caja en donde el niño escucha la palabra adulta, aplica los procesos de simplificación fonológica en su cerebro y asimismo produce una versión mucho más simple. Etapas del desarrollo fonológico ultra simplificado, esto es, se las tienen que saber sí o sí, pero aquí están simplificadísimas y las más relevantes para que tengan más o menos como los rangos y los límites, es que a los 0 a los 12 meses están las vocalizaciones, balbuceo conversacional, de los 2 a los 18 meses, las primeras 50 palabras y el uso de las frases, de los 18 a 24 meses, aparición de los procesos de simplificación fonológica y ampliación del repertorio fonético, y ya a los 4 o 6 años está la finalización de la adquisición fonético-fonológica, en donde se espera un habla fluida e inteligible. Existen factores que influyen en los procesos de simplificación fonológica, donde estos están compuestos por la memoria, la capacidad articulatoria y la representación de la palabra. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la evaluación del componente fonológico? Detectar si existe algún trastorno de los sonidos del habla fonológico y es necesario analizar la percepción, producción y organización del sistema fonológico. Aquí hay un detalle de los aspectos evaluados, en donde se evalúa el repertorio fonológico y los procesos de simplificación fonológica de tipo y frecuencia. Tenemos los que son de tipo estructurales, asimilación y de simplificación. También debemos evaluar la representación de la palabra, donde aquí entra la percepción, organización y producción. La percepción nos habla de la atención al sonido, identificación, memoria auditiva y la discriminación auditiva. La organización tiene que ver con la conciencia fonológica, en donde aquí influyen factores como el nivel socioeconómico, ambiente lingüístico, vocabulario y la complejidad de la palabra. Y finalmente la producción tenemos la repetición de logotomas polisílabos y la producción de sílabas complejas. Para los procedimientos de evaluación podemos tener tanto estandarizados como no estandarizados. En los estandarizados tenemos al TEDAF, el PECFO, el TEPROSIF, que es el más conocido, ya que evalúa los procesos de simplificación fonológica, y también se pueden realizar muestras de lenguaje, que es un análisis del desempeño fonológico. A nivel no estandarizado y ya informal, tendríamos la repetición de pseudopalabras de Aguado y el test de Webman. Para finalizar el componente fonológico, tenemos que el diagnóstico fonoaudiológico es un trastorno de los sonidos del habla de etiología cognitivo-lingüística, y aquí estamos hablando de un TCH fonológico, en donde persisten patrones incorrectos, el sistema fonológico está restringido, hay una reducción de los patrones silábicos y errores inusuales y variaciones, ¿ya? El niño va a ser capaz de articular los fonos o sílabas de forma aislada, pero no así en habla espontánea. Y respecto al diagnóstico diferencial del diagnóstico que vimos recién, puede estar el trastorno del lenguaje expresivo, ya que también afecta la semántica, la morfosintaxis y la pragmática en algunos casos. Y muy importante, el TSH fonético, ¿ok? Eso siempre confunde mucho, pero tiene que fijarse bien en las diferencias. Y ahora vamos a la evaluación de la fonética y articulatoria, en donde tenemos que las unidades de la fonética se separan en los sonidos del habla, que son los elementos segmentales, y los rasgos prosódicos, que son los elementos suprasegmentales. ¿Ya? Primero tenemos la planificación fonética, luego la programación fonética y finalmente llegamos a la producción de los sonidos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es determinar una alteración articulatoria y cuál vendría siendo su causa, además de la severidad. Es importante que recordemos las bases funcionales del habla, la audición, las estructuras fonoarticulatorias y la coordinación neuromotora y sus funciones asociadas. Bueno, la audición por la discriminación, rendimiento y los pares de mínimo contraste, un ejemplo, pato-gato, en donde hay una diferencia
en el primer fonema. Y también podemos pasar una prueba como el TEDAF para la discriminación auditiva de fonemas. En la parte de estructuras fonoarticulatorias, examen intra y perioral para evaluar las funciones orofaciales, y también se pueden realizar evaluación mediante protocolos propios, el PEF y el PEP. Para la coordinación neuromotora y funciones asociadas es muy importante siempre mirar la respiración, la fonación y la deglución. Bueno, acá hay una tabla que guía el análisis fonético y las características y edad de adquisición de los fonos, ¿ya? Este mejor si se lo aprenden ahora porque en verdad siempre se los van a preguntar. Y respecto a la evaluación, esta evaluación se puede hacer por repetición directa o habla automática, repetición diferida, nominación, entre otros. Y puede ser mediante test, que son estos dos test que les mencioné en la diapo anterior también, un barrio articulatorio como el TAR, que esto ya vendría siendo más a nivel cualitativo, y series automáticas. Muy importante que recuerden siempre que los errores fonéticos son sistemáticos, es decir, que siempre está ausente, y consistente, lo que quiere decir que siempre comete el mismo error. Y para hablar un trastorno del habla es un uso impreciso y deficitario de la norma de la lengua, reflejándose en los aspectos segmentales y los suprasegmentales. ¿Cuál es el diagnóstico fonoaudiológico en este caso de la evaluación fonética y articulatoria? Es un TSH fonético y acá tenemos las diferentes etiologías, donde está morfológica, que puede ser, por ejemplo, una alteración del frenillo, de aprendizaje motor, pudiendo ser idiopático, criptogénico, y de origen neuromotor, que puede ser por disartria o apraxia. Otras formas en las que podemos caracterizar el habla pueden ser como imprecisa, restricta, exacerbada, y respecto también a la inteligibilidad. ¿Qué es la inteligibilidad? Es el grado en el que el oyente puede identificar el mensaje, ¿ya? Bueno, aquí hay una diferenciación entre lo que es el trastorno fonológico y el TSH fonológico y el TSH fonético. Ahí en el segundo TSH me faltó agregar fonético, pero es fonético. Y como bien dice que para determinar la presencia de un TSH fonético, ahí agregar el fonético, se deben considerar los criterios de sistematicidad y consistencia, ¿ya? Y esos dos criterios, el de sistematicidad y el de consistencia, deben estar presentes para que sea un TSH fonético. También es importante que recuerden que los TSH se dividen respecto a su etiología y el tipo de error. La etiología la vimos en la diapositiva anterior. Y al finalizar, la evaluación se reporta el habla, articulación, fluidez y velocidad, además de la inteligibilidad, y estaríamos listos. Que les vaya súper.